¿Cómo están, chicas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial en confección para todos. Vamos a colocar este cierre. Para hacerlo yo ya tengo las dos piezas unidas, como pueden ver, desde cierto punto hasta abajo. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Pues muy sencillo, vamos a colocar el cierre que vamos a utilizar. Puede ser de cualquier medida, como pueden ver es un cierre nylon. Y vamos a colocarlo de esta forma. El remache, que es este fierrito que está en la parte superior, debería estar 1 centímetro y un poquito más debajo. Yo siempre suelo dejar 1.1, 1.2, nunca 1 centímetro exacto. Entonces, observen acá, el remache inferior, ¿sí? Nosotros vamos a medir medio centímetro arriba de este remache y desde ese punto vamos a cerrar hasta abajo. Recuerden que en este caso el margen de costura que estoy dejando es 2 centímetros. Muy bien, entonces tenemos las dos piezas unidas. Y lo que vamos a hacer en este primer paso es lo siguiente. Ahí vamos a colocar el cierre y vamos a coser al ras prácticamente, al bien pegadito hacia los dientes en esta posición. Pero para hacerlo vamos a colocar algunos alfileres para que no se nos mueva al momento de coser. Entonces posicionamos bien el cierre, ahí lo estamos colocando. Siempre ya saben que el remache superior esté 1 centímetro o 1.2 colocado debajo del borde de la tela. Entonces colocamos los alfileres de esta manera. Puedes colocar la cantidad de alfileres que desees, pero te recomiendo que solamente coloques un par para que no nos estorbe luego al momento de confeccionar. Ahora vamos a bajar el carrito o el tractor del cierre o la llave, ¿sí? Y entonces vamos a coser, como lo indiqué antes, al borde. Pero aquí abajo hay un detalle muy importante. Vamos a venir cosiendo y unos centímetros antes de llegar a donde está la unión, ¿sí? Donde va a empezar la unión, es decir, la costura, vamos a hacer esto. Observen con detenimiento. Voy a doblar un poquito lo que he planchado. Si ustedes se dan cuenta, yo he planchado ahí un poco, pero vamos a desdoblar, miren, apenas unos 2 o 3 milímetros del borde o del doblez, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces, miren cómo desdoblo un poco. ¿Para qué? Para que la puntada luego, obviamente, no se vea por la parte externa. Entonces, lo que voy a hacer, vuelvo a repetir, es desdoblar un poco del margen de costura. Observen ahí, ¿sí? Unos 2 o 3 milímetros, como pueden ver. Y la costura, obviamente, no va a pasar por el borde en la parte final, sino que va a pasar internamente. Entonces, este paso es muy importante. Aseguro aquí con un alfiler, ¿sí? Porque esta parte va a ser muy importante al momento de confeccionar y al final se van a dar cuenta por qué. Ahí entonces, miren, pasamos la costura y luego va a ingresar. No se va a notar por fuera. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora pasamos a nuestra costura. Vamos a utilizar este pie para cierre. Ustedes pueden utilizar para máquina industrial. En este caso, como yo voy a trabajar en una máquina doméstica o semi-industrial, voy a utilizar este pie prensatela para cierre. Como ven, tiene un lado izquierdo y derecho. En este caso, pues voy a utilizar el lado izquierdo. Lo coloco simplemente en mi máquina y voy a comenzar a coser. Este prensatela me va a ayudar a que mi costura, mi puntada, quede lo más pegada posible hacia los dientes del cierre. Entonces vamos a comenzar a coser desde la parte superior hasta pasar el remache de la parte inferior. Empiezo abriendo aquí la llave o el tractor, ¿sí? Para que tengamos un poquito más de facilidad al momento de pasar la costura. Muy bien, entonces comenzamos en la parte de arriba, siempre rematando en este tipo de costuras de cierre. Es importante comenzar rematando la costura o asegurándola con unas 2 o 3 puntadas. Entonces vamos a darle 2 o 3 puntadas inicialmente. Y ahora continuamos la costura. Como ven, bien pegado
hacia los dientes del cierre. Esto es la ventaja que nos va a brindar este tipo de prensatela. Un prensatela especial para colocar el cierre. Muy bien, entonces vamos quitando los alfileres a medida que vamos avanzando para que no nos pase que se nos atranque el arrastre de la máquina. Continuamos entonces, siempre bien pegadito a los dientes del cierre. Lo estamos haciendo despacio para que puedan ver todo el proceso. Llegamos ya donde está el tractor o la llave. Entonces lo que vamos a hacer es levantar el prensatelas y vamos a pasar la llave hacia arriba, ¿sí? Para cerrar nuevamente nuestro cierre y continuamos a la parte inferior. Aquí viene el detalle que es muy importante. Entonces nosotros le colocamos, recuerdan, un alfiler en la parte inferior, en la parte que hemos doblado. Y aquí me estoy acercando mucho para que vean el detalle. Retiro el alfiler, mantengo mi dedo aquí en esta parte. Quiero que vean que la costura va a pasar, si se dan cuenta, al lado de la unión. No va a pasar por la unión. Recuerden que hemos doblado un pequeño margen de 3 milímetros casi. Termino un poquito abajo del remache inferior. Remato mi costura. Entonces vamos a retirar para que observen cómo ha quedado esa puntada. Entonces miren, como ven, está al borde, bien pegado al borde, a un 16avo casi de pulgada con respecto a los dientes del cierre, ¿sí? Como pueden ver. Y aquí viene la parte importante, como ven, ha quedado la costura, volteamos, oculta, ¿se dan cuenta? O sea, va pasando y miren cómo la costura o la puntada ingresa, ¿cierto? Ajá, así es como nos debe quedar esta parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es superponer la pestaña de esta manera. Vamos a colocarla haciendo que coincida obviamente la parte superior. Ahí está, coincide perfecto. Y simplemente vamos a cruzar un poquito. Como pueden ver, estoy cruzando solamente lo necesario para que cubra esa puntada que hicimos al inicio, ¿sí? Entonces, no es de doblar mucho en realidad. Solamente que cubra un poquito y aseguramos ahí con un alfiler. Esto es para que no se nos mueva al momento de pasar la siguiente puntada. Lo que vamos a hacer en este caso es colocar, como pueden ver, estamos asegurando la parte izquierda del cierre con la parte izquierda de nuestra falda. En este caso vamos a pasar la costura por en medio de la cinta, ¿sí? Por en medio de la cinta del cierre, más o menos a una distancia de 1,5 cm o 2 centímetros con respecto al borde. Para hacer esta costura voy a utilizar ya un prensatela normal de máquina semi-industrial en este caso, pero ustedes obviamente pueden hacerlo con su máquina industrial. Entonces vuelvo a abrir el cierre, como pueden darse cuenta, y voy a comenzar desde la parte superior y vamos a ir bajando hasta llegar debajo del remache, ¿sí? Entonces coloco bien mi alfiler para que no se me mueva al momento de coser. Levanto el prensatelas y vamos a pasar la costura casi a la mitad de la cinta, o pueden medir la distancia que hay desde el borde de la tela, en este caso 1,5 cm dentro. Entonces rematamos y vamos cosiendo. Vamos como siempre tratando de retirar los alfileres a medida que vamos avanzando en la costura. Ahora voy a pasar la llave hacia arriba, voy a volver a cerrar. Listo, cerramos el cierre, bajamos el prensatela y seguimos cosiendo. Es muy importante que esta costura tenga el mismo ancho a lo largo de todo el recorrido. Seguimos cosiendo. ¿Hasta dónde, profe, vamos a llegar? Vamos a llegar, tengo que sentir ahí el remache. Entonces, miren, ahí está el remache. Tengo que sentirlo. Entonces, vamos a pasar debajo del remache. Hasta una vez que lleguemos debajo del remache, vamos a voltear para llegar hasta donde está la unión de las dos piezas. Entonces, clavo la aguja, levanto prensatelas, volteamos y llegamos al final. Ahí llego exactamente a la unión, regreso un par de puntadas para hacer un pequeño remate. Ahí. Muy bien, levantamos entonces y ya tenemos terminada nuestra colocación del cierre.
Ahí está. Entonces, como pueden ver, vamos a retirar ahora sí ya los hilos, los sobrantes que nos han quedado. Y ya tenemos nuestro cierre colocado y listo. Como ven, ahí está, miren, el cierre perfectamente colocado. Probamos simplemente que corra bien el carrito y ahí está.